Hola, buenas tardes a todos. Seguimos con las jornadas de SEIP y en esta ocasión con la mesa Preguntas al experto, respuestas en 59 segundos. Mi nombre es Irene Rivero Calle, soy pediatra en el Hospital Clínico Universitario de Santiago y tengo el honor de estar acompañada por un trío de ases, y nunca mejor dicho, porque la verdad es que les hemos asignado un bloque a cada uno, pero podrían contestar cualquiera de ellos, y es que son expertos en todo lo que les vamos a preguntar, pero en cualquier área temática, como digo. Bueno, en primer lugar, presentaros al que va a contestar las preguntas sobre infecciones bacterianas y antibioterapia. Es Jesús Ruiz Contreras, que no necesita presentación como ninguno de ellos, pero bueno, para aquellos poquísimos que igual no le conocéis porque acabáis de aterrizar, él es el jefe de servicio del Hospital Universitario 12 de Octubre y eso nos va a contestar las preguntas sobre infecciones bacterianas y antibioterapia. En segundo lugar, que no segundo lugar, porque también excelente ponente, tenemos para contestarnos el bloque de infecciones fúngicas y antifúngicos a José Tomás Ramos Amador. Él es jefe de servicio de pediatría del Hospital Clínico Universitario de San Carlos, Madrid. Y nada, tampoco necesita presentación, pero aquí encantado de contestarnos todas las preguntas seguro. Y por último, el último bloque que vamos a tratar es el bloque de preguntas sobre vacunas. De nuevo, un experto en la materia. Tenemos a Federico Martínón Torres, jefe de servicio de pediatría en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Bienvenidos a los tres. Como digo, un placer y un honor compartir mesa con vosotros y espero que entren muchas preguntas y que podamos resolver todas esas dudas que puede haber entre los compañeros. Bueno, para ir abriendo un poco boca, vamos a empezar con selección de tratamientos. Por un lado, vamos a empezar con las infecciones bacterianas y después vamos con las fúngicas. Así que lanzo las primeras preguntas para ti, Chuchi. A ver, Jesús, vamos para allí. Primera Estás muteado, pregunta. Jesús. Hola, Jesús. ¿Qué tal? Buenas Ya. tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, Irene. El honor, y creo que los otros dos miembros respondedores lo comparten conmigo. El honor es estar aquí contigo y tenerte aquí de presidenta de esta mesa o de moderadora, porque, bueno, pese a tu juventud, creo que eres una persona sobresaliente en todos los aspectos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Vamos contigo como grandísimo experto en esta ocasión, el bloque que te hemos asignado, que son las infecciones bacterianas y tratamientos antibióticos. Algunas dudas sobre selección de tratamiento, ¿vale? Venga. Entonces, la primera sería, respecto a la otitis medio aguda, ¿cuál es tu opinión? ¿Deberíamos usar amoxicilina o amoxicilina clavulánico? Bueno, yo no tengo ninguna duda de que si no hay ningún factor de riesgo como tratamiento previo con amoxicilina y fracaso o tratamiento en el mes previo con amoxicilina o otitis en las que se aísle el Haemophilus influenza enotipable, creo que en el resto de los casos, sea cual sea la edad, se debe utilizar amoxicilina. Muy y ya bien. adelantando, pienso que amoxicilina en este momento todavía a dosis altas de 80 miligramos por kilo de peso y día, aunque eso sería revisable. Perfecto. Muchas gracias. Voy a recordar que con la ilusión que tenía de veros a todos, se me ha olvidado decir y recordar a todo el mundo que por favor podéis mandar vuestras preguntas. De momento vamos a empezar con las que ya habíamos recibido, pero podéis ir mandando vuestras preguntas a través del chat para que puedan contestarnos nuestros expertos. Y eso, que esperamos que podamos contestarlas todas, porque la idea es contestarlas en muy poquito tiempo, 59 segundos, un minuto, y Jesús lo ha conseguido. Vamos a ver si seguimos con la misma tendencia. Vamos para la segunda pregunta. ¿Cuál sería la pauta antibiótica empírica más adecuada en el caso de que hubiera una neumonía viral que sospechemos una sobreinfección bacteriana? Bueno, yo creo que si con una neumonía viral y si se sospecha una infección bacteriana, hay que tener en cuenta los posibles patógenos bacterianos que complican a las neumonías virales. En el caso de la gripe,
está claro y hay muchos estudios en que están muy implicados Staphylococcus aureus, Streptococo del grupo A y Haemophilus influenza, y luego sería cubrir estas bacterias. Hay desde luego que cubrir a Staphylococcus aureus y habría que cubrir a Haemophilus influenza, pensando que puede ser productor de beta-lactamasa, y también al Streptococo del grupo A. Entonces, bueno, desde luego con una cefalosporina de tercera generación más algo que cubra al estafilococo, que podría ser bien closacilina o bien clindamicina o bien vancomicina, dependiendo un poco de las tasas de resistencia a meticilina, pero fundamentalmente habría que cubrir eso. Estas bacterias, estafilococo, estreptococo del grupo A y Haemophilus influenzae no tipables y algunas otras bacterias gram negativas, pero mucho menos frecuentes. Muy bien, pues muchas gracias. Siguiendo con neumonía, otra pregunta, ¿en qué circunstancias estaría justificado el tratamiento antibiótico empírico con cefalosporinas de tercera generación? Yo creo que realmente en pocas circunstancias, en un niño sano, que en una neumonía adquirida en la comunidad, en un niño sin factores subyacentes, pues prácticamente quizás en los más pequeños, en aquellos que estén parcialmente vacunados o que sean inmigrantes, que puede ser que no estén vacunados y por tanto no tengan una protección total frente al Haemophilus influenza tipo B, aunque ahí también se podría utilizar amoxicilina clavulánico, pero eso, salvo en los niños hospitalizados más pequeñitos o que tengan factores subyacentes, yo creo que se puede utilizar perfectamente amoxicilina o ampicilina o amoxicilina clavulánico. Solamente en esos casos cubrir, eso sí, tener en cuenta que puede haber inmigrantes que no estén totalmente vacunados frente a Haemophilus influenza tipo B. Y en esos casos también habría que... Vale. Muy dependiente del estado vacunal, por tanto. Muy dependiente del estado vacunal. Muy bien, pues aquí se nos mezcla de nuevo la parte de tratamiento con algo de esto que estamos empezando a hablar de vacunas, que luego iremos a por Federico. Y es que según hablando un poco en función de las coberturas, si tenemos una alta cobertura de vacunación frente a neumococo, en este caso, ¿seguiría siendo necesario asociar vancomicina en el tratamiento empírico de las meningitis? Pues aquí me voy a salir un poco por la tangente en estos 39 segundos. Sí y no. Realmente la experiencia que nosotros tenemos en el Heracles, desde que se está vacunando con la vacuna de 13 valente, conjugada 13 valente, lo que se ve es que no hay ninguna cepa que sea totalmente resistente. Sí que hay alguna con resistencia intermedia, pero totalmente resistente no hay ninguna cepa en el sistema nervioso central. Entonces, desde ese punto de vista, con dosis altas de cefotasima, se podría de dosis de 250 o 300 miligramos por kilo de peso hoy día podría ser suficiente. Sin embargo, yo creo que dado la experiencia de que se ha visto en Francia, que ya están apareciendo en algunas meningitis cepas no incluidas en la vacuna, que sí son resistentes, yo creo que viendo lo que sucede tan cerca nuestro y en una infección tan grave, yo en este momento sí añadiría vancomicina, aunque desescalaría rápidamente a las 48 horas cuando tuviéramos el aislamiento. Muy bien. Pues muchas gracias, Jesús. Voy a intercalar una preguntita, ya que estamos hablando de neumococo, de cómo pueden influir las coberturas vacunales. Voy a hacerle una pregunta a Federico, a nuestro experto vacunólogo, respecto a las vacunas que están por venir frente a neumococo. ¿Qué vacuna de las futuras disponibles, si hablamos de la 15 o 20 valente, le parece que tiene más probabilidades de incluirse en el calendario vacunal y por qué? Bueno, yo también antes de nada dar las gracias, encantado de estar aquí de respondón y rodeado de buenos amigos y fantásticos expertos. Y en respuesta a tu pregunta, yo creo que demostrada, una vez que estén aprobadas por las agencias reguladoras y demostrada su seguridad y su inmunogenicidad, el sentido lógico será el de incorporando la vacuna que más cobertura tenga, es decir, que más carga de enfermedad pueda prevenir de las formas primero invasoras y luego del resto de la enfermedad neumocócica. Eso es lo que ha pasado anteriormente, tanto con la 7 como con la 10 o con la 13, y lo lógico es que suceda lo mismo con la 15 o con la 20, salvo que en un momento determinado la cobertura teórica de esas vacunas, algo que solo sabremos cuando se utilice en mundo real,
pues no cumpla las expectativas contra alguno de los serotipos, pero si no, por lógica, iremos avanzando hacia la que más cobertura de serotipos tenga, ¿no? Muy bien, pues perfectamente contestada. Vamos a seguir, luego vuelvo contigo, Federico, vamos a seguir con selección de tratamientos. Ahora voy a dar la bienvenida a José Tomás para que nos hable un poco de algunas opciones de selección de tratamientos antifúngicos en algunos escenarios. Vale. Entonces, José Tomás, voy contigo. La primera pregunta sería, ¿las equinocandinas considera que son fármacos de elección en las candidemias por Candida parapsilosis? Bueno, también me uno un poco bueno, pues al gusto de estar con vosotros y a los agradecimientos, ¿no? Y bueno, pues respecto a la pregunta, pues decir que en principio, teóricamente, para Candida parapsilosis no son de elección las candinas. Pero si bien es verdad que esto en la práctica clínica pocas veces se plantea, porque con frecuencia si tú tienes un aislamiento de una Candida parapsilosis, por ejemplo, muy relacionada con el catéter, sabéis si es la más frecuente relacionada al catéter, y te llega y has iniciado tratamiento empírico, por ejemplo, con una candina, con frecuencia el paciente ha mejorado y tienes CMIs que pueden ser un poquito más altas de las que tienes para albicans, pero eso no modifica. La clave es un poco el control del foco, retirada del catéter, etcétera, etcétera. Por tanto, teóricamente sí, tienen menos actividad frente a Candida parapsilosis, pero en la práctica clínica prácticamente no tiene repercusión, no se modifica. Y luego es una cosa que está bastante debatida, si es tratamiento de elección o no para Candida parapsilosis. En principio, habría dos alternativas. Concretamente, los azoles tienen excelente actividad frente a Candida parapsilosis, pero es más una consideración teórica la disminución de susceptibilidad que algo que se vea en la práctica clínica. Muy bien. Pues vamos entonces por la siguiente pregunta, que es ¿en qué situaciones clínicas te plantearías el tratamiento con isavuconazol en niños? Bueno, es una pregunta muy buena y en la práctica es cierto que se está utilizando porque es un fármaco excelente, ¿no? Es como es un voriconazol muy mejorado, pero que además tiene mucha mejor actividad frente a mucormicosis. Bueno, como sabéis, no está aprobado por debajo de 18 años todavía, pero es cierto que hay datos y hay ensayos clínicos y, bueno, pues hay datos incluso en niños tan pequeños como a partir de 12 meses. Es decir, que teóricamente es una farmacocinética que se empieza a conocer. ¿Cuándo utilizarlo? Pues hoy por hoy es alternativa mientras no esté aprobado. Yo creo que la utilización sería en aquellos pacientes que tengan una mucormicosis, desde luego, como tratamiento asociado a altas dosis de anfotericina liposomal y probablemente de combinación al principio hasta que te asegures niveles de isavuconazol, que es otro tema que podemos discutir. En adultos en principio no se recomienda porque tienen menos variabilidad farmacocinética y es mucho más estable, pero en niños todavía faltan datos y yo creo que en niños si se utiliza se deberían hacer niveles de isavuconazol. Esa sería una indicación y otra indicación sería en aquel paciente con una aspergilosis u otro hongo filamentoso que ha sido tratado con voriconazol y hay toxicidad, interacciones medicamentosas, que no se alcanzan niveles, etcétera. O sea, yo básicamente en esas dos consideraciones, mucormicosis, siempre asociado a anfotericina liposomal y como terapia de continuación, y aspergilosis cuando no puedas o tengas dificultades con el voriconazol. Perfecto, muy bien, muy claro entonces. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco de profilaxis antifúngica en pacientes de riesgo y la pregunta sería, ¿qué opina sobre establecer posaconazol como profilaxis en menores de 13 años a pesar de ser un antifúngico off-label para esta edad? Bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante y muy relevante, porque como sabéis también posaconazol en tabletas de acción extendida es lo más utilizado en adultos por su amplio espectro y aceptable buena tolerancia y muy buena biodisponibilidad y unos niveles bastante aceptables, aunque se siga recomendando hacer niveles, ¿no? En mayor de 13 años yo creo que está claro, el gran problema está en menores de 13 años donde no hay buenas opciones, porque bueno, pues ahí tenemos voriconazol, itraconazol con los inconvenientes que conocemos, anfotericina liposomal, que desde luego hay menos evidencias, aunque se utilice, y luego las candinas, sobre todo micafungina en profilaxis, que son fungistáticos y tienen menos actividad frente a hongos filamentosos. Por tanto, verdaderamente tenemos ahí un gap, tenemos una falta de información en menores de 13 años.
hay estudios observacionales donde se ha utilizado el posaconazol y en España pues me consta que se ha utilizado en algunos pacientes. El gran problema que hay es que si lo damos en tabletas de 300 miligramos, que sería lo ideal, pues no sabemos muy bien lo que le estamos dando. Y si lo damos en jarabe, en solución, pues tenemos que darlo con bastante dosis al día, tenemos que hacer niveles y, bueno, pues es bastante problemático. Por tanto, hoy por hoy en las guías se dice que es una alternativa en el menor de 13 años, pero yo creo que poco a poco, a medida que tengamos más información, se va a ir implementando como una opción muy, muy válida porque es un fármaco excelente con una actividad amplísima. Perfecto, muchas gracias. Vamos a seguir con pacientes de riesgo y niños con enfermedades hemato-oncológicas. En esta ocasión, preguntar si recomienda utilizar beta-de-glucano en la sospecha de una infección fúngica invasiva en estos pacientes hemato-oncológicos de riesgo en alguna situación. Bueno, yo creo que el beta-de-glucano es puede ser un buen biomarcador. La verdad es que en niños no está validado y que tiene falsos positivos, desde luego, y el gran problema que hay es que tampoco se conocen bien los puntos de corte en el niño. Desde luego, las guías no recomiendan la utilización del beta-glucano. Yo creo que puede ser de interés, tanto en pacientes oncológicos como en pacientes de UBI o en otro tipo de pacientes, porque puede tener un alto valor predictivo negativo, pero desde luego faltan más estudios. O sea, por tanto, la respuesta es que las guías no recomiendan la utilización del beta-glucano. Hay que estudiar más. Muy bien. Pues muchas gracias, José Tomás. Te dejamos un poquito de aliento. Vamos a cambiar ahora. Hemos tenido una primera mesa de infecciones virales y aunque nos han comentado ya algunos aspectos, sí que me gustaría recalcar, porque veo que hay aquí algunas preguntas sobre también infecciones virales, pero opciones preventivas, es decir, vacunas frente a algunas de estos patógenos que hemos estado hablando en la primera mesa. Así que vuelvo con Federico para hacerte unas preguntas sobre virus respiratorio sincitial y opciones de vacunas. Bueno, ¿cuándo preveemos que podremos tener disponible una vacuna eficaz frente al virus respiratorio sincitial, en tu opinión? Bueno, para primero habría que diferenciar si cuando pensamos en vacuna pensamos en inmunización activa o incluimos ahí también el concepto de inmunización pasiva. Si es una inmunización activa tal como la conocemos, yo creo que la primera vacuna será hacia 2023 y para adultos, que es en las que más avanzado se va. Las siguientes serán vacunas para adultos también, mujeres embarazadas, aunque ha habido algún problema ahora en el desarrollo, pero son las que van más avanzadas también. Yo creo que pueden estar en 2023 también si no hay problemas, y después ya vendrían las de lactantes. Si incluimos inmunización pasiva y monoclonales, y los monoclonales que nos contó Chris, concretamente el nirsevimab, es previsible, está siendo evaluado como fast track por la Agencia Europea del Medicamento, que con las indicaciones que sea tenga la aprobación europea a finales de este año. Hablo ahora mismo de los monoclonales del nirsevimab. Y entonces, siguiendo un poco con este mismo tema y hablando más acerca de nirsevimab, ¿sería innecesaria entonces la vacunación frente a VRS si llega el nirsevimab ya a finales de año? Bueno, si algo nos ha enseñado la pandemia es que nos hacen falta muchas opciones y de cada opción muchas oportunidades, con lo cual no creo que una sola cosa resuelva todos nuestros problemas. Está claro que si nos centramos en lactantes, la primera herramienta de impacto que vamos a tener previsiblemente será nirsevimab, pero no creo que solo con eso podamos resolver el problema. Es previsible que una vacuna infantil sea necesaria también para prevenir los casos a partir de los 5 o 6 meses de edad, donde sabemos que aunque sean menos frecuentes, siguen siendo frecuentes y pueden ser también graves. Las vacunas maternales pueden tener también otros nichos, dependiendo de su eficacia, de su coste, pero también de los países donde se administra, con lo cual creo que hay espacio suficiente para muchas opciones distintas, incluidas vacunas activas y vacunas pasivas. Muy bien, pues nada, no vamos a cerrar el tema de la pandemia porque da mucho que hablar y nos permite incluso hacerle otras preguntas que no están relacionadas con vacunas, aunque luego hablaremos también de vacunas en la pandemia, a Jesús. Jesús, una pregunta para ti. ¿Cómo ha influido la pandemia en las enfermedades bacterianas, en tu opinión?
Bueno, las enfermedades bacterianas lo hemos visto todos, todas las enfermedades bacterianas de transmisión respiratoria, pero también de transmisión gastrointestinal han disminuido muy notablemente. Evidentemente, todas las medidas de protección, la mascarilla, el aislamiento, el no juntarnos, bueno, hemos visto como, por ejemplo, el meningococo ha desaparecido, la enfermedad meningocócica, ahora vuelve a aparecer algún caso en todas las partes del mundo. Vemos como neumococo también ha disminuido en todas las partes del mundo. Diarreas bacterianas también han disminuido y víricas en todas las partes del mundo. Pero esto no significa que hayan desaparecido, sino, bueno, pues simplemente que no ha habido oportunidad de contagio y por eso pues no, pero el reservorio permanece ahí. Hay además estudios muy elegantes hechos en Israel y en otras partes del mundo donde se ve cómo la colonización nasofaríngea, por ejemplo, por neumococo ha persistido en la misma medida antes y después de la pandemia. O sea, prácticamente no ha variado nada. Entonces, desde luego, ha habido un parón transitorio, pero que esto se va a reanudar y va a volver a la basal en cuanto volvamos a hacer una vida normal. Y ya no solo de las enfermedades bacterianas en general, pero ya centrándonos un poco más en particular con algo que nos preocupa bastante, que son las resistencias antibióticas. ¿Cómo crees que ha influido la pandemia en las resistencias antibióticas? ¿Crees que se ha producido un aumento de las mismas durante la pandemia? ¿Están igual? Pues no lo sé, no sé responderse a eso. Bueno, en la pandemia, sin duda, dentro de los hospitales ha habido un consumo muy elevado de antibióticos de amplio espectro. Yo creo que de antibióticos y antifúngicos. Prácticamente no ha habido ningún enfermo grave que no haya estado al final con COVID y haya tenido antibióticos de amplio espectro por la sobreinfección bacteriana y antifúngicos. Eso, desde luego, pues puede haber favorecido la selección de resistencias bacterianas, pero no sé si está cuantificado. Vamos, si algunos otros de la mesa o tú misma lo conoces, pues yo creo que ese es el momento, porque yo cuando he visto esa pregunta, no, pues es una de las cosas que me pregunto si estará eso dicho o no. Yo no lo conozco, ¿no? No sé si tenéis algún dato vosotros. Bueno, pues entonces voy a lanzar la pregunta a todos los expertos. Objetivo no. No, yo lo desconozco, no tengo ni idea si ha aumentado la prevalencia de resistencias. Probablemente en los hospitales sí, ¿no? En unidades de cuidados intensivos seguramente sí, ¿no? Por el uso sobre todo de meropenem, un uso masivo, pues es posible que en algunas unidades se hayan aumentado las carbapenemasas, pero lo desconozco. Sí. Sí, yo me voy a ofrecer también a opinar, ya que estoy aquí. Claro. Bueno, pues yo la verdad es que tampoco he visto ningún artículo concreto que lo mencione, pero sí que la sensación subjetiva es la misma que estaba comentando José Tomás, sobre todo por la parte de adultos. Sí que mencionan mucho el tema de que como ha habido un uso bastante extendido de antibióticos de amplio espectro, debido sobre todo durante la pandemia a ingresos muy prolongados en UCI, que sí que tienen la sensación de que han aumentado en cierta medida las resistencias bacterianas, sobre todo a algunas enterobacterias que ya estaban en la lista de patógenos que nos preocupaban. Pero efectivamente yo tampoco he visto ningún paper concreto al respecto y mucho menos en pediatría. Pero bueno, es algo que nos puede tener un poco preocupados, ¿verdad? Bueno, pues precisamente porque las resistencias bacterianas es motivo de preocupación en general, tenemos otra pregunta para ti, Jesús, sobre resistencias bacterianas y concretamente infecciones por enterobacterias resistentes a carbapenem. La pregunta es acerca de, dado que las recomendaciones de ITSA de adultos de 2020 recomiendan tratamiento en monoterapia con una cefalosporina de nueva generación, ya sea ceftolozano tazobactam, ceftazidima avibactam o cevidorcol, ¿en pediatría podemos optar por esta monoterapia o se sigue recomendando biterapia tal y como plantean las recomendaciones de SEIP? Bueno, yo creo que con estas nuevas cefalosporinas llega el momento de la desaparición de las combinaciones, sobre todo porque siempre las combinaciones las hemos utilizado tanto en niños como en adultos in extremis. Es decir, veíamos que había una cepa que era multiresistente y utilizábamos, por ejemplo, el meropenem, incluso aunque no fuera absolutamente la cepa sensible, simplemente que aunque no fuera no susceptible, es decir, con concentraciones inhibitorias mínimas entre 8 y 12, mucho más altas de lo habitual, pero empezábamos a
hacer la perfusión continua en combinación con colistina. Yo creo que eso no tiene sentido. Eso en cualquier caso es un tratamiento subóptimo. Es verdad que no es lo mismo el niño que el adulto. En el adulto eso hay una gran limitación, es que la colistina a la cuarta dosis están todos con la creatinina alta, los adultos, y eso no pasa en el niño, ¿no? Pero al fin y al cabo, esas combinaciones, bueno, pues estamos dando un tratamiento que a priori no es el mejor. Entonces, desde luego, yo creo que hay que utilizar todas estas nuevas cefalosporinas, bien teniendo en cuenta siempre, y eso sí me parece importante insistir, en que hay que tener siempre en cuenta el patrón del antibiograma y tratar de saber cuál es el mecanismo de resistencia, porque el mecanismo de resistencia a carbapemenes puede ser, desde luego, no todas las cepas producen carbapemenasas, y las que no producen carbapemenasas pueden ser tratadas de diferente manera, y luego dentro de las carbapemenasas cada una de ellas puede ir mejor una u otra de estas nuevas cefalosporinas. Yo creo que hay que trabajar siempre con el papel del antibiograma enfrente y sobre todo con el consejo de los microbiólogos para ver qué fármaco es el que dentro de esto es el que utilizamos, e incluso en algún caso pues si será necesario poner una combinación de estas nuevas cefalosporinas. Muy bien, Jesús. Pues vamos a seguir hablando un poco de tratamientos combinados, pero esta vez dentro del bloque de infecciones fúngicas. Así que esta pregunta va para ti, José Tomás. En tu opinión, respecto al uso combinado de anfotericina B y voriconazol, ¿qué puedes decirnos? ¿Crees que hay estudios que lo avalan? No, ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que en realidad no hay ningún estudio controlado que haya demostrado el beneficio de la terapia de combinación en general de antifúngicos, ¿no? En infecciones graves por hongos filamentosos. Y sobre todo, vamos, en el caso de la combinación que dices de anfotericina y voriconazol. Teóricamente los azoles y la anfotericina compiten en el mismo sitio de actuación y podrían ser teóricamente antagonistas. Esto no se ha visto en la práctica clínica, pero tampoco se ha visto sinergismo, a diferencia de lo que ocurre con anfotericina o con voriconazol con azoles y las candinas, donde desde luego en modelos experimentales in vitro sí que hay teóricamente un sinergismo. Entonces, respecto a estudios controlados de terapias de combinación, que yo sepa, solamente hay un estudio en adultos donde comparan voriconazol más anídula fungina versus voriconazol en pacientes con aspergilosis pulmonar posible, probable o confirmada. Y no se ve ninguna diferencia en mortalidad. Ahora bien, cuando se hace un subanálisis de un pequeño grupo que tiene una infección probada por aspergillus, sí puede tener un impacto. Por tanto, yo creo, y así nos dicen un poco las guías, que en infecciones graves o infecciones del sistema nervioso central podría estar indicada la terapia de combinación. Pero ya te digo, la combinación de anfotericina y voriconazol no es la ideal. Ahora bien, hay situaciones en las cuales, por ejemplo, en Holanda, en otros países, pues se describen unas prevalencias elevadas de resistencias a azoles. Ahí podría estar indicado el tratamiento, y así lo dicen las guías, ¿no? O bien cuando tengas un aspergillus con unas CMIs intermedias, en torno a 2, ahí podría estar indicado el tratamiento de combinación. Y luego no hay que olvidar las molestias que tenemos con el voriconazol de la gran variabilidad de niveles, lo que se tarda en alcanzar niveles, entonces puede que en una infección grave esté indicado el tratamiento combinado anfotericina voriconazol hasta que tengamos seguridad de que estamos con buenos niveles terapéuticos de voriconazol. Perfecto. Otra pregunta sobre tratamiento combinado, esta vez neonatos y candidiasis invasiva. ¿Emplearías anfotericina B liposomal o micafungina en altas dosis? Bueno, yo no utilizaría tratamiento combinado, yo seguiría utilizando anfotericina liposomal. Yo creo que la anfotericina liposomal tiene la gran ventaja de que tenemos amplísima experiencia en cuanto a eficacia y seguridad, y luego la gran ventaja de que penetra muy bien la barrera hematoencefálica, sobre todo muy buenas concentraciones en parénquima cerebral, a diferencia de las candinas. Es verdad que la micafungina, pues hay datos en neonatos y a dosis altas puede penetrar, pero siempre peor que en la anfotericina liposomal. Y otro sitio donde no penetran bien las candinas es en el ojo, ¿no? Que también es muy frecuente la afectación, ¿no? Por tanto, yo creo que el tratamiento de elección sigue siendo anfotericina liposomal a dosis altas, a 5 miligramos por kilo, concretamente en el neonato, cuando hay una candidiasis invasiva confirmada por la alta prevalencia o la alta incidencia de infecciones del sistema nervioso central asociado, puede ser hasta un 20%, y con el riesgo de secuelas neurocognitivas en los supervivientes. Por tanto, yo creo que hoy por hoy
el tratamiento de elección sigue siendo anfotericina liposomal. Solamente utilizaría las candinas, en este caso solamente micafungina, que es la única aprobada en periodo neonatal, en el supuesto que haya toxicidad a la anfotericina. Perfecto, muy bien, pues creo que nos ha quedado muy clarito. Vamos a volver con algunas preguntas relacionadas con la pandemia y por tanto con la vacuna COVID. Así que vamos ahora contigo, Federico. Bueno, la primera pregunta es si crees que existe el MIS vacunal y qué hacer con aquellos pacientes que hayan pasado un MIS y que estén, o sea, que serían elegibles para vacunación COVID. Esas son las dos preguntas combinadas que te hago. La primera es fácil. No creo que exista el MIS-V. Creo que los pocos casos que se han reportado como tal son probablemente coincidencias en el tiempo, en niños en los que microbiológicamente a lo mejor no se ha podido constatar la infección natural coincidente en el tiempo, en el periodo post-vacunación o lo que sea. Y si existiese, en función de los datos que están reportados, sería algo tremendamente excepcional. Pero yo creo que, habida cuenta, y además tenemos datos, hay trabajos muy bonitos como los del grupo australiano, mostrando que muchas veces en los niños puedes encontrar una respuesta inmunofenotípica de haber pasado la infección sin haber sido capaz de constatar la infección microbiológicamente e incluso en brotes familiares, ¿no? Con lo cual, lo más probable es que los que se han descrito como MIS-Vs sean realmente MIS-Cs en niños en los que no se constató esa infección o otras coincidencias temporales, ¿no? Pero no creo que en este momento eso sea un problema relevante ni nada que me llame la atención. He consumido los 59 segundos, pero es que tu pregunta era era una de pregunta dos combinada. preguntas. Te doy otro minuto. Bien. En el caso de los MIS-C, bueno, tal como están las recomendaciones, la recomendación es en un niño que ha pasado MIS-C y que es estable, vacunarlo, ¿no? Completar, o sea, establecer la pauta vacunal y que en general con una dosis sería suficiente. Personalmente pienso, y con los datos que tenemos, aunque no tengo evidencia para justificarlo, que probablemente un niño que ha tenido MIS-C ha demostrado ya una susceptibilidad y una vulnerabilidad específica a esta infección y que probablemente se beneficie y sea un niño de alto riesgo y se beneficie de una vacunación. Más ahora que sabemos que la vacuna sí puede tener un efecto de protección frente al MIS-C. Claro, esto es especulativo porque no sabemos si en el que ya la ha tenido puede prevenir una recurrencia con una nueva variante, etcétera. Es puro especulación basada en sentido común. En la práctica actual recomendada es si el paciente está estable, recuperado, puede vacunarse y se vacunaría normalmente. ¿Tenemos algún plazo de espera entre la infección y la vacunación en la recomendación? De nuevo, son decisiones arbitrarias. Yo creo que siempre los intervalos en muchos casos son puramente arbitrarios. Las 4 semanas mágicas que utilizamos en un paciente o la situación de convalescencia, o al menos 4 semanas a partir del cual podemos vacunar a la persona, pero que creo que es extrapolable. Al final, ese intervalo, aunque sabemos que inmunológicamente, en el caso de las vacunas de SARS-CoV-2, a mayor intervalo es mejor la inmunogenicidad, desde el punto de vista individual, sobre todo si es un paciente de riesgo, al final la idea de acortar el intervalo tiene más interés que un supuesto beneficio de mejora de la inmunogenicidad cuando su riesgo individual es lo que interesa cubrir, ¿no? Entonces, pienso que el intervalo más corto, y en general 4 o 8 semanas, son los plazos arbitrarios que se manejan, o la convalescencia, si estábamos hablando de MIS-C, el que el paciente se haya recuperado. Dependiente un poco en el paciente de MIS-C de su miocarditis, ¿no? Exacto, entonces... que haya recuperado y que no haya, básicamente por el miedo al supuesto efecto secundario, ¿no?, relacionado con las vacunas, especialmente en los niños mayores, varones, ¿no?, de la toxicidad de miopericarditis, ¿no? Y entonces se supone, por eso digo que es un paciente convalesciente ya estable que haya superado la enfermedad. Si está en esta por algún motivo, tiene afectación miocárdica, por riesgo potencial del efecto sumativo, que hasta donde yo sé no está descrito, no hay casos de MIS-C más vacuna y miocarditis, pero bueno, por un principio de lógica o de protección, pues parece razonable esperar a que no haya clínico o la haya superado. Muy bien, de ahí esos famosos 90 días de espera que se mencionan, ¿no?, en algunos artículos. Sí, Muy pero bien. eso es arbitrario, vuelvo a decir totalmente. Esos 90 días depende de cómo definas la miocarditis, si la defines clínicamente, si la defines radiológicamente, ¿no? Sabemos que la miocarditis
relacionada con SARS-CoV-2, por ejemplo, es totalmente diferente su incidencia si te basas en la parte clínica o si lo haces, por ejemplo, basado en criterios radiológicos, ¿no? Hay un trabajo muy bonito americano que precisamente analiza la incidencia de miocarditis en atletas que han pasado el SARS-CoV-2 independientemente de que hayan sido sintomáticos o asintomáticos y detectan un porcentaje altísimo de miocarditis subclínicas, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente dependerá cómo lo definamos. Pero si me parece razonable y como es arbitrario, un periodo y otro son aceptables. Muy bien. Bueno, has visto que he sido buena, te he dado hasta más minutos porque me he intercalado entre medias. Pero No, has metido más preguntas, cada pregunta nueva que haces son 59 segundos, claro. bueno, pues para que no te quedes atrás, te voy a dar otros 59 segundos con otra pregunta. En esta ocasión, acerca de la tercera dosis. ¿Se prevé la tercera dosis de SARS-CoV para niños que no pertenezcan a grupos de riesgo? Pues la verdad es que no lo sé. En función de para adolescentes, desde luego ya está reconocida esa posibilidad, ¿no? Y otra cosa es que hasta donde yo sé no tenemos los datos para justificar su seguridad y su inmunogenicidad en los niños más pequeños y luego habrá que ver en el contexto epidemiológico actual y con las vacunas y su composición actual si tiene algún interés o algún beneficio potencial el hacerlo. Entonces yo creo que en niños pequeños todavía no hay datos que lo justifiquen, en niños mayores, en adolescentes básicamente, sí hay datos que avalan su seguridad, ¿no? y su papel inmunogénico, pero de momento que yo sepa no hay más información. Muy bien. Y una pregunta de futuro. ¿Vacunaremos de SARS-CoV-2 a menores de 5 años? Bueno, pregunta complicada. Una cosa es si los vacunaremos como un hecho o si será recomendable que se haga o no, ¿no? Que son preguntas distintas, ¿no? Es decir, que si lo vamos a hacer y si realmente estará justificado que lo hagamos. Lo primero que diría es que los límites de edad que estamos valorando son límites arbitrarios marcados por el promotor, no por ninguna relación fisiopatológica con el SARS-CoV-2 ni con la idiosincrasia de los niños, ¿no? El límite de 5 a 11 o de 12 es simplemente porque los ensayos clínicos cogieron esos periodos, igual que en las inactivadas es diferente y fueron hasta los 3 años. Con lo cual, probablemente las indicaciones no serían solo por la ficha técnica, sino que tendríamos que tener en cuenta otros factores. Personalmente, con las vacunas actualmente existentes, con la Omicron predominante, en el contexto epidemiológico actual, veo difícil justificar la vacunación de los niños menores de 5 años sanos. Siempre estamos hablando de los sanos, ¿no? Y luego en los menores de 6 meses, todavía menos cuando sabemos que la vacunación maternal puede protegerlos perfectamente o con un grado alto de protección. Con lo cual pienso que ahora mismo con las herramientas que tenemos es poco probable en función de la evidencia científica, poco probable que pase. Luego ya políticamente es otra cosa. Muy bien, porque más o menos iba también por ahí otra pregunta que era acerca de precisamente en la situación actual con la cepa Omicron circulando, y la efectividad que sabemos que están teniendo la vacuna frente a SARS-CoV para esta variante, si habría que replantearse la recomendación de vacunación. Bueno, yo creo que tenemos ahora más datos objetivos para tomar la decisión que los que teníamos cuando se tomó. De eso no hay ninguna duda. Y creo que incluso más datos positivos, porque para mí un dato importante son los datos tanto franceses como americanos de protección frente a MIS-C, algo que desconocíamos cuando empezamos a vacunar, efectividades altas en adolescentes frente a formas graves, pero no teníamos datos frente a Omicron, y en Omicron sí vemos que esa eficacia en mundo real existe, pero es limitada en el tiempo y desciende rápidamente, y especialmente en los niños menores de 11 años, ¿no? O sea, en el grupo de 5 a 11. Claro, hay que tener mucho cuidado en la interpretación de esos datos, ¿no? Porque estamos hablando ya de un contexto diferente, con muchos niños en la comparación, en la metodología, que pueden estar expuestos de forma natural. Bueno, quiero decir que hay muchas variables de confusión, pero creo que teniendo en cuenta todo, pues realmente, no digo que sea malo, pero desde luego es menos prioritario que la vacunación de otros grupos y menos prioritario que otras vacunas en la edad pediátrica. Siempre hablando de niños sanos. Sí, efectivamente, era hablando de niños sanos. Vale, muy bien, pues te voy a dejar descansar un poco, Federico. Que veo a Jesús que está más relajado, así que voy ahora por Jesús. No, te confundes. El que está relajado es José Tomás. Bueno, pues una para ti y luego va otra para José Tomás. La tuya, Jesús, es acerca de la profilaxis en la neutropenia afebril, ¿vale? En pacientes hemato-oncológicos. ¿Cuál es la opinión que tienes acerca del uso del levofloxacino como profilaxis en estos pacientes? Bueno, realmente no tengo
una opinión claramente definida sobre ese tema. Los estudios primero son contradictorios. Hay estudios, por ejemplo, revisiones con metaanálisis, sobre todo para reunir un gran número de casos, que han demostrado que disminuyen los episodios febriles e incluso en alguno podría ser la mortalidad. Otros estudios, los patrocinados, por ejemplo, por el Grupo Europeo de Tratamiento de la Leucemia, el ECIL, otro estudio también reciente, por el contrario, no demuestra que haya ninguna reducción de la mortalidad. Hay que tener en cuenta que también puede haber efectos secundarios, como en la selección de cepas resistentes. Eso se da mucho más en inmunodeprimidos y ahora en este momento estamos quemando ya prácticamente las quinolonas, cada vez hay más resistencia. Está el problema de que puedan favorecer también la infección por Clostridium difficile. Y luego, pues algo que también de lo que deberíamos hablar es que las quinolonas todas son fármacos que prolongan el QT, que algunos de estos pacientes, los de más riesgo, pueden estar también recibiendo voriconazol, que puede potenciar el QT y dar lugar a arritmias cardíacas, y la propia situación del paciente con alteraciones hidroelectrolíticas, pues también. Con todo, lo que sí que hay gente que la usa, otra gente que no la usa, y la gente que la usa, desde luego, es muy restringida. Los pacientes muy de riesgo que van a tener neutropenias durante más de 7 o 10 días, y unos de ellos, la mayoría son que tengan, se prevea que van a tener menos de 100 neutrófilos. Otros utilizan el punto de corte un poquito más alto, pero en cualquier caso serían esos pacientes durante el tratamiento de inducción de leucemia, sobre todo leucemia mieloide, trasplantes, síndrome mielodisplásicos, es decir, aquellos en los que se prevé neutropenia intensa y más o menos duradera. Yo creo que en niños no está justificado, a mi juicio, el utilizar, quizá en los adultos sí, porque tienen un riesgo mucho más alto de infecciones bacterianas que los niños, pero creo que en los niños es una opinión probablemente sin base, sin demasiada base. Creo que en los niños no está justificado. Vale. Muy bien, Jesús. Bueno, pues voy a ser buena y voy a ir ahora por José Tomás de nuevo. Luego vuelvo contigo, ¿eh? Jesús, no te relajes demasiado. No me das tiempo. No. Aquí es que ya sabes, tenemos 59 segundos, pero muchas preguntas. Entonces, bueno, volvemos contigo, José Tomás. Esta pregunta es acerca de la estrategia de tratamiento anticipado en lugar de tratamiento empírico en niños de riesgo. Si crees que se podría optar por esta estrategia. Es una muy buena pregunta. Hombre, yo creo que todavía es muy prematuro, ¿no? Solamente, como sabéis, hay un estudio aleatorizado en niños, llevado a cabo por el Grupo de Chile de María Elena de Santaolalla, donde comparan tratamiento anticipado versus tratamiento empírico. Ya sabéis que el tratamiento anticipado es simplemente fiebre y neutropenia y detectar la presencia del hongo con galactomanano o con radiología, con escáner, y si hay positividad, pues entonces se inicia el tratamiento. En este estudio del grupo chileno no se ve diferencia en mortalidad y se ve que hay un ahorro considerable en cuanto a la reducción de antifúngicos. Por tanto, bueno, pues avala los datos que hay en adultos de que esto es una estrategia que se puede considerar. Como digo, en niños es el único que hay, y luego hay que tener en cuenta que es un estudio que tiene limitaciones. Tiene las limitaciones de que aquellos pacientes que recibían profilaxis frente a hongo filamentoso con voriconazol o con posaconazol fueron excluidos, y también se excluyen los pacientes con trasplante de médula ósea. Por tanto, son pacientes un poco seleccionados. En esos pacientes seleccionados de menor riesgo, qué duda cabe que puede ser una estrategia que habrá que contemplar, pero hacen falta más estudios. Y lo que no cabe la menor duda es si se contempla esa estrategia, tiene que ser en centros donde hay una infraestructura tremenda, que puedas tener el escáner y el resultado del galactomanano en menos de 24 horas para poder iniciar un tratamiento inmediato. Por tanto, creo que es prematuro todavía para considerar el tratamiento anticipado en población pediátrica. Perfecto, muy bien, muy claro, muy bien explicado. Tengo otra pregunta, entonces, a cambio. ¿En qué inmunodeficiencias primarias considerarías la profilaxis primaria antifúngica? Bueno, yo creo que en el documento de consenso que hicimos en el grupo de hongos de la SEIP, ¿no? Pues, donde está claramente demostrado con estudios aleatorizados y con un grado de evidencia y de recomendación a uno, es en la enfermedad granulomatosa crónica. Aquí está claro que se ha demostrado el beneficio de itraconazol. En mayores de 13 años, como antes, pues podría ser posaconazol. Sé que en algunas unidades se está utilizando, en España se está utilizando posaconazol como profilaxis en niños menores de 13.
Yo creo que en esta enfermedad no cabe la menor duda. Luego, ¿en qué otras inmunodeficiencias? Por supuesto, en la combinada severa es fundamental utilizar, desde luego, en profilaxis con cotrimoxazol, eso para prevención de infecciones bacterianas y de neumonía por neumocistis. También las guías nuestras nos dicen fluconazol por debajo de un mes e itraconazol con los inconvenientes que tiene a partir del mes. Luego, en otras inmunodeficiencias primarias, por ejemplo, en el síndrome de hiper-IgM, pues se podría, en las guías, en el documento de consenso hablamos de poner cotrimoxazol, porque tienen con frecuencia infecciones oportunistas para prevención de la neumonía por neumocistis. Y luego, otro tipo de inmunodeficiencias más raras, pues el síndrome de hiper-IgE, ¿no? Lo que es el STAT3, ¿no? Pues ahí, desde luego, tiene un riesgo importante de infección por cándida y por hongo filamentoso. Habría que considerar fluconazol o, si hay lesiones pulmonares, itraconazol u otro tipo de profilaxis frente a hongo filamentoso. Por ejemplo, en el STAT1, lo que es la candidiasis mucocutánea crónica, se debería considerar también fluconazol. Y en alguna inmunodeficiencia más rara, por ejemplo, el déficit de CART9, hay inmunodeficiencia muy rara, pero que tiene un riesgo altísimo de infecciones por cándida, incluido afectación del sistema nervioso central. Desde luego aquí profilaxis indicadísima con fluconazol. Otro tipo de inmunodeficiencias primarias, pues habría un poco que individualizar, pero en principio esas son las más claras, particularmente granulomatosa clara. Perfecto. Muchas gracias, José Tomás. Te dejo ahora otra vez descansar un poco. Voy a hacer una pregunta que me gustaría que contestarais desde vuestro bloque a Jesús. Le voy a hacer la misma pregunta que a Federico, pero me gustaría saber vuestra opinión desde ambas partes, desde la parte de bacterias y desde la parte de vacunas. Y la pregunta es, ¿a qué creéis que se debe que a día de hoy se mantengan estables las tasas de mortalidad y secuelas asociadas a la enfermedad meningocócica invasiva? ¿Quién quiere contestar primero? La vacuna, la vacuna que es preventiva. Hombre, yo creo que hemos alcanzado un techo y que digamos, la capacidad que tenemos de tratar los casos, ¿no? Una vez que se presentan, incluso con su detección precoz, con buenos sistemas de emergencias, con buenos tratamientos, pues ha llegado a un techo. Por eso la mortalidad se mantiene estable, ¿no? Entonces, lo mejor es prevenir, no queda ninguna duda. Pero si nos fijamos en los datos de las últimas décadas, ya no hablo de años, sino décadas, pues sin ir a ningún otro país, en España la mortalidad promedio se mantiene estable en su conjunto, y lo que cambia es que si hay más casos, el número absoluto es mayor, pero nosotros estamos desde hace años moviéndonos en una horquilla que está entre un 4 y un 6%. Luego hay cambios por tipo de serogrupo, lo que no queramos, pero ese promedio de mortalidad no varía y se mantiene estable todos estos años, con lo cual es un argumento más para intervenir a través, como decía Jesús, de la mejor tratamiento es la prevención, ¿no? Y vacunar. Bueno, yo de acuerdo totalmente con Federico. Yo creo que el problema es que se llega tarde muchísimas veces. O sea, hay numerosos estudios de diferentes épocas que demuestran que de los niños que acaban ingresando en una UCI con una sepsis meningocócica, el 50% habían sido vistos previamente en lo que parecía una fiebre sin foco, un cuadro gripal, una gastroenteritis, y no se habían diagnosticado. Entonces, bueno, pues hay un momento determinado en que ya se llega a una situación de shock en la que es imposible, como dice Fede, pues hemos tocado techo en todos los sentidos, con antibióticos, todo con tratamiento y con fármacos vasoactivos, y no se puede hacer nada. Por tanto, lo fundamental, y además que esos casos, quiero recalcar que se van a pasar siempre, porque es que es tan inespecífica la sintomatología al inicio que se confunde perfectamente con una infección vírica. Todo el hemograma, los parámetros, los reactantes de fase aguda pueden ser normales, lo cual es un signo encima de mal pronóstico y de que puede haber un progreso rapidísimo, y va a ser muy difícil, una vez que está diagnosticada, mejorar la mortalidad. Yo creo que la estrategia está en que nunca tengamos que llegar a diagnosticarla, porque tengamos una buena prevención con las vacunas. Perfecto, pues muchas gracias a los dos. Voy a seguir con Meningo y con Fede para seguir hablando de vacunas. Bueno, tenemos como sabéis, datos en vida real de vacunas frente a MenB, y querría saber tu opinión acerca si consideras que son suficientemente robustos. Bueno, nosotros estamos contestando en 59 segundos, pero estaba mirando el Twitter, la SEIP tuitea en 5 segundos. No sé quién lo está haciendo, pero es una máquina, porque es que no me da tiempo a acabar la
Nada, nada. Ya está mi respuesta en tiempo real. Pues mira, yo creo que a pesar de ser una vacuna nueva, realmente, si analizamos cuantitativa y cualitativamente la calidad de la evidencia de las vacunas de meningococo B, es más sustancial que la que tenemos, por ejemplo, de las vacunas tetravalentes ACWY. Es así, a pesar de que son vacunas más antiguas y que conocemos desde hace más tiempo. Y tenemos datos de efectividad, de impacto, tenemos datos de utilización en lactantes, en adolescentes, tenemos datos de utilización en brotes. Quiero decir que realmente hay un dossier robusto, desde luego de seguridad y también de eficacia, de efectividad e impacto en diferentes grupos. Con lo cual creo que eso no es a día de hoy ninguna excusa para no utilizar estas vacunas, que en su momento y en la designación vigente por el Consejo Interterritorial, en el documento de valoración de las vacunas de meningococo B, y este año, ¿no? que todos habréis estudiado durante semana las novedades del calendario interterritorial, porque no ha habido ninguna, pues evidentemente hay un cuerpo de evidencia sustancial distinto del que había, y yo creo que es muy positivo además y muy contundente. Perfecto. Y si cambiamos de B a ACWY, ¿cuál debería ser la mejor estrategia de vacunación, en tu opinión? Pues fíjate, es que me da igual que cambies de B a ACWY. Para mí, la enfermedad meningocócica es solo una, que está causada por diferentes serogrupos y que en contextos como el nuestro se explica con 5, el ABCWY, y nos falta la X, que por aquí aún no da problemas, pero que puede llegar a darlos, ¿no? Con lo cual, tenemos vacunas frente a los 5 serogrupos y esa debería ser nuestra estrategia y nuestra visión, evitar todos los casos posibles. Con B siempre con protección directa, porque no tenemos datos de que pueda inducir protección directa a través de efecto en portadores nasofaringio. Con ACWY podemos asumir que aparte de la protección directa se puedan combinar estrategias de protección indirecta actuando sobre portadores. Con lo cual, para mí, el mejor calendario es el que prevenga más casos con las dos vacunas, incluyendo, por tanto, el lactante, grupo de máxima incidencia, y el adolescente como portador, pero también como diana de esta enfermedad, tanto de B como de ACWY en ambos casos. Perfecto. Y además me encanta que has comentado protección directa, protección indirecta, y ¿qué puedes contarnos acerca de la protección cruzada de las vacunas proteicas de meningococo? Sí, bueno, lo que podía ser un hándicap de las vacunas de meningococo B, porque no se pudo utilizar el abordaje capsular exitoso para los demás grupos, incluido el X, que ahora hay una vacuna pentavalente incluyendo el X, que parece, los datos preliminares sugieren que también va muy bien. Con B no funcionó y se tuvieron que utilizar antígenos subcapsulares, ¿no? Pero esos antígenos subcapsulares no solo están presentes en el serogrupo B, sino que están presentes en otros serogrupos e incluso en otras especies de Neisseria. Desde un principio se ha especulado con eso y ha habido datos interesantes in vitro sobre esa posibilidad, y in vitro se ha demostrado, ¿no?, como los anticuerpos inducidos en sujetos vacunados frente a meningococo B tienen capacidad neutralizante frente a otros serogrupos distintos, ¿no? Pero tenemos ya algún dato en el mundo real, los datos frente al serogrupo W, ¿no?, viniendo de Samed Ladani del grupo de Public Health England en Reino Unido, ¿no?, y cómo la vacunación en lactantes frente a meningococo B puede explicar una reducción mayor de la esperada en los casos de W en los lactantes, y tenemos incluso algunos datos de protección cruzada frente a Neisseria gonorrea, ¿no? Datos que ya habíamos visto con la vesícula de membrana externa en Nueva Zelanda, pero ya datos que vienen, por ejemplo, los datos de Helen Marshall en Australia, mostrando reducciones de un 30% en la incidencia de Neisseria gonorrea en las cohortes vacunadas. Todos estos datos hay que interpretarlos con mucha cautela, ¿no?, porque además son datos ecológicos, etcétera, pero de estudios ecológicos me refiero, o in vitro, pero bueno, tienen sentido y desde luego amplían los beneficios añadidos de estas vacunas, pero ya sin ellos están indicadas, pero si a mayores pueden hacer todas estas cosas, desde luego amplían su potencial y sus beneficios, y también mejoran la eficiencia de la decisión de vacunar. Perfecto. Bueno, te voy a dejar ya la última pregunta antes de darte un poquito de descanso. Nos has hablado de la enfermedad meningocócica como una enfermedad única independientemente de serogrupo. Tenemos además nuevas vacunas que sabemos que están ahí en el horizonte. La vacuna de meningo pentavalente. ¿Para cuándo crees que será la mejor herramienta por fin para llegar a ese ansiado 2030 objetivo de la OMS de erradicación de meningitis? Bueno, las vacunas ABCWY están, las pentavalentes, hay las ACWXY conjugada, que está desarrollando el Serum Institute of India, y luego estarían las de ABCWY,
combinación de las existentes de B y de las existentes de tetravalente. Están en desarrollo y yo creo que son una realidad inminente y espero que a lo largo de 2023 ya podamos tener a finales de 2023, si todo va bien, evidentemente, pues alguna de ellas ya licenciada, 23, 24. Pero creo que en esa primera generación, aparte de la posología, la comodidad, la utilidad, la versatilidad de tenerlas todas en una vacuna, no tiene más valor añadido que ese a priori. Es decir, lo que podamos hacer con la pentavalente ya la podemos hacer con las de B y con las de CW y Y por separado. Con lo cual, en nuestra meta, en nuestro camino hacia ese 2030 y eliminación de la meningitis, ¿no? De derrocar por fin la meningitis, desde luego no tenemos que esperar a tener la pentavalente. Estamos deseando tenerla, será muy útil por muchos motivos, pero no debería ser esa la excusa para no hacer ya lo que podemos hacer con las herramientas de las que disponemos. Perfecto. Muchas gracias. Te dejo descansar un poquito y vuelvo otra vez con Jesús, que está de nuevo relajado ahí, ¿verdad? Mira, ahora van unas preguntas de duración de tratamiento, ¿vale? Son preguntas cortitas, pero muy prácticas. La primera es acerca de la faringoamigdalitis estreptocócica. ¿Nos vamos a 7 o 10 días? A 5. ¿A 5? Madre mía. Bueno, yo creo que, 7 desde luego muy bien, 5 podría ser. Yo creo que las guías NICE son quien primero lo han reconocido y lo dicen así taxativamente. Y esto está perfectamente basado en la evidencia, que es algo que las guías NICE, de lo que de las guías NICE hacen gala. Lo de que 10, siempre se ha dicho desde que uno estudia medicina en la facultad, que 10 días hay que dar porque eso previene la fiebre reumática. Y eso no hay absolutamente ningún estudio que lo haya demostrado. Eso viene todo de un dicho de una de las casas de misericordia que había en Estados Unidos. Había tanta fiebre reumática que se hicieron, casi en cada ciudad había una casa de misericordia. Y entonces en una, viene en un Pediatric Infectious Diseases Journal de hace unos años, viene todo este relato. En una alguien escribió, en una de esas casas que estaban todos con fiebre reumática, cientos de pacientes, alguien escribió, parece que 10 días previene mejor que menos días. Eso es toda la evidencia y no ha habido ninguna otra evidencia. Y con eso nos hemos venido manejando y vamos, yo desde luego invito a cenar al que me encuentre ese estudio que existe comparativamente, porque no lo hay. Y no lo hay. Y luego, segundo, ¿por qué damos? Fiebre reumática, afortunadamente no tenemos. La fiebre reumática no solamente es una cuestión de antibióticos, eso se ha visto muy bien en estudios realizados en colegios de Nueva Zelanda, donde sistemáticamente se seguía a todos los niños que tenían síntomas faringios y se le hacía un cultivo y se les trataba y se comparaba unos colegios en los que se seguía esa práctica y otros en los que no, y no hubo ninguna diferencia en la incidencia de fiebres reumáticas en otros. O sea, la fiebre reumática es otra cosa más, es una enfermedad de la pobreza. Podríamos discutir, no tenemos tiempo en 59 segundos, porque es una enfermedad de la pobreza, pero realmente en los países desarrollados no hay fiebre reumática. Luego, ese argumento, primero, no está demostrado, segundo, no nos vale, y tercero, lo que se ha visto es que el tratamiento acorta muy poco los síntomas, pero si acorta algo, son en los primeros días. A los 5 días tienen los mismos síntomas, los tratados que los no tratados. Luego, no hace falta añadir todos los efectos secundarios a partir de 5 o 7 días. 5, 7, 10 días, además, la experiencia es que casi nunca se cumple, porque ¿quién aguanta dando al niño penicilina oral, que sabemos que no tiene muy buen sabor? ¿Quién aguanta dándoselo si a partir del 4.º día ya está febril y corriendo? Pues nadie. Entonces yo creo que 7 días y desde luego sin miedo podrían ser 5 días. Y para tranquilidad de esto hay países nórdicos que utilizan en la faringitis también la doctrina de esperar y ver. Es decir, no hacen ni siquiera cultivo, esperan a ver qué pasa en las primeras 48 horas. Y si uno mejora, pues no se hace nada. Y si empeora, entonces, pues ya se puede hacer algo. Perfecto. Madre mía, ¿ves? Esto es lo que me encanta de preguntarle a Jesús. Parece una pregunta sencilla, parece que va a ser solo una cifra, un 5, un 7, un 10, pero no. Es una lección de historia, es una lección acerca de cómo hay que fabricar un medicamento con adecuada palatabilidad y además nos invita a cenar. Madre mía, esto es maravilloso. Y me encontráis el estudio, ¿eh? Bueno, sí, por supuesto, ahí está el reto, ahí está el reto. Esa es la cuestión de si se consigue también una inscripción gratis para SEIP, ¿no? También. Del año que viene. Perfecto. También. Muy bien. Todo de mi bolsillo.
Perfecto. Bueno, pues otra pregunta más de duración de tratamiento. Y esta vez es sinusitis. Duración del tratamiento si ponemos antibióticos. ¿Cuál crees que es la duración óptima? Bueno, yo creo que primero en la sinusitis también la mayor parte de la gente en este momento indica que se debe seguir la doctrina de esperar y ver, es decir, no hacer nada y ver cómo evoluciona. Bueno, quizás algunos casos en los que existe pues fiebre muy alta, en los que existe dolor dentario, dolor a la presión, se puede optar por tratamiento antibiótico. Se ha visto claramente, es casi el mismo argumento que para la otitis y todo. Acorta poco los síntomas, hay poca diferencia entre los tratados y no tratados. Un número elevado de pacientes, entre 15 y 30, tienen que tratarse para que uno se beneficie y desde luego el beneficio es sobre todo en los primeros días del tratamiento. Luego casi nunca van a estar indicados tratamientos de más de 7 días y las guías NICE, como siempre, vuelven incluso a decir que con 5 días sería suficiente, pero desde luego no creo que se deba sobrepasar una semana si todo va bien, si no hay complicaciones. Perfecto. Y ya la última, de duraciones. ¿Cuál crees que es la duración óptima del tratamiento antibiótico intravenoso en las infecciones osteoarticulares? Yo creo que no se puede hablar en general de infecciones osteoarticulares. O sea, creo que primero no es lo mismo una osteomielitis, que debe ser un tratamiento evidentemente mucho más largo que una artritis, que puede ser un tratamiento todo en el caso de que sea una quinguela, pues puede ser un tratamiento mucho más corto, de hasta 2 semanas perfectamente, si es un estafilococo, que por sus características necesita ser tratamientos más largos. No hay una respuesta única, me parece que tenemos que valorar primero si es osteomielitis versus artritis y valorar la bacteria. Perfecto. Incluso hay estrategias que conocemos de algunos centros en los que se está optando por el tratamiento antibiótico oral desde el inicio. O sea que tenemos todas las opciones. Yo creo que sí, yo creo que los tratamientos, siempre y cuando sea un fármaco activo y que tenga buena biodisponibilidad, eso que tantas veces hemos dicho, no es que en vena mejor, no. Bueno, yo creo que es verdad que hay algunos casos en que uno se queda más tranquilo administrando un tratamiento intravenoso, pero desde luego, si tiene una biodisponibilidad buena y lo damos a dosis correcta, debería funcionar igual por vía oral. Y de hecho, pues como bien dices tú, hay gente que trata 3 o 4 días inicialmente intravenoso y cuando empiezan a mejorar en las infecciones osteoarticulares y empiezan a mejorar un poco los parámetros de inflamación, desescalan y pasan a vía oral, que yo creo que eso está muy bien y muy de acuerdo. E incluso eso, oral desde el inicio con criterios incluso oral muy desde concretos. El inicio. Sí. Perfecto. Estoy de acuerdo con eso. Muy bien, pues voy con José Tomás ahora. Vamos a ver. De relajado. Estaba dormido. Sí, yo lo por vi, eso, lo vimos que todos, ya nos queda poco tiempo, entonces vamos a ir recapturando ya a José Tomás, que si no. A ver, estas preguntas son de monitorización de antifúngicos, ¿vale? Entonces, la primera sería si se debe monitorizar con galactomananos seriados a los pacientes hemato-oncológicos de alto riesgo que se encuentren recibiendo profilaxis antifúngica. Bueno, también es una pregunta yo creo muy importante y que se presta bastante a confusión, ¿no? Porque en los pacientes de alto riesgo asintomáticos, es decir, que no tienen fiebre ni neutropenia, está claramente, hay mucha evidencia en adultos de que lo único que hacemos es complicar la situación si determinamos el galactomanano. ¿Por qué? Porque el valor predictivo positivo es bajísimo. Por tanto, la inmensa mayoría van a ser falsos positivos y vamos a sobretratar. Por tanto, la respuesta es no. Y las guías dicen que no hay que hacer galactomanano en el paciente asintomático. Otra situación bien diferente es el paciente sintomático. En el paciente sintomático con fiebre y neutropenia, la recomendación es que sí, hay que hacer galactomanano y desde luego si el galactomanano es positivo, pues hay que tener en cuenta la posibilidad de falsos positivos, etcétera, pero en principio hay que considerar que tiene una aspergilosis y hay que hacer un CT de manera inmediata. Por tanto, resumiendo, la respuesta es no en el asintomático y sí en el paciente sintomático. Perfecto. Y un par de preguntas sobre pruebas diagnósticas. ¿Cuál es la rentabilidad del uso de PCR para el diagnóstico de candidemia en pacientes pediátricos? ¿Hay algún estudio reciente? ¿Tenemos algún kit validado para su uso?
Bueno, la rentabilidad, desde luego, en ausencia de un gol estándar, pues no lo podemos saber. No podemos saber bien cuál es su sensibilidad, ¿no? Básicamente cuál es la validez, ¿no? Porque con frecuencia, sobre todo en las candidiasis invasivas, en ausencia de candidemia, pues no tienes un diagnóstico. Tendrías que ir un poco a examen post-mortem para ver si lo han tenido, ¿no? Lo que sí que es cierto es que el gran problema de las PCRs, que desde luego en adultos si hay experiencia y hablan de buena validez, ¿no? Pero el gran problema que tenemos de las PCRs es que no están validadas, es decir, que son PCRs habitualmente no comerciales, son PCRs un poco caseras. Entonces, cuando se han utilizado estas PCRs caseras, ¿no? Pues que amplifican las cándidas más frecuentes, ¿no? Concretamente, nosotros hicimos un estudio donde se amplificaban 6 tipos de cándidas, en Majadahonda creo que son los 5 tipos de cándida más frecuentes, ¿no? Pues la verdad es que se ve que hay un aumento en la sensibilidad respecto a los hemocultivos, ¿no? Y eso yo creo que habría que trabajar mucho más porque es una herramienta fundamental, sobre todo en los neonatos, donde la rentabilidad de los hemocultivos es muy baja, ¿no? Pero falta, desde luego, validarlo. Luego, en este sentido, hay una herramienta que puede ser muy útil, que ya se está utilizando en algunos hospitales, como es el T2 Candida System, el sistema este un poco que combina cartuchos con tecnología de resonancia nuclear magnética y amplificación mediante PCR. Y la verdad es que se ha visto que aumenta la rentabilidad. Por tanto, la respuesta es, no se conoce la validez, son PCRs caseras, pero aumenta la rentabilidad respecto a los hemocultivos y lo que es más importante, aumenta la rapidez. Por tanto, puedes tener el resultado en 4 o 5 horas y lo que es importante también, que habría que estudiar, es que los estudios que hay muestran que tiene un alto valor predictivo negativo. Por tanto, podría ser muy interesante como herramienta para retirar medicación en caso de haber iniciado un tratamiento. Perfecto. Y nos has hablado un poco, así de refilón, de pruebas de imagen. ¿Recomendarías pruebas de imagen de senos o del sistema nervioso central en un niño con una probable infección fúngica invasiva por hongos filamentosos, sin síntomas de posible afectación sinusal o neurológico? Bueno, pues yo creo que también me remito un poco a lo que nos dicen las guías, ¿no? La verdad es que respecto a los senos, salvo que haya una sintomatología local que sugiera que hay sinusitis, no está recomendado porque la rentabilidad es muy baja. Respecto al sistema nervioso central, todo lo contrario. Todo lo contrario porque se ha visto que efectivamente que hasta cerca de un 30% de los pacientes con una aspergilosis cerebral no han tenido ninguna clínica neurológica. Por tanto, a todo paciente con una aspergilosis invasiva hay que hacerle hemato-oncológico, hay que hacerle un CT cerebral porque te puedes encontrar con que tiene afectación. Por lo tanto, la respuesta es no a los senos, sí al cerebro. Perfecto. Muchas gracias, José Tomás. Voy ahora con Fede. Abrimos preguntas de rotavirus, ¿vale? Muy bien. Acerca de la vacunación frente a rotavirus, ¿hay reemplazo de serotipos no vacunales? Pues sí que hay reemplazo en serotipos vacunales, pero es difícil justificarlo por las vacunas. Es decir, lo que vemos es que hay movilidad y variabilidad en los diferentes serotipos que obedecen a muchos factores, incluso la propia naturaleza cíclica, que puede haber selección temporal y que uno de los factores que puede influir son las vacunas, pero para mí el resumen sería que probablemente no tenga relevancia, o al menos no se ha demostrado que esto tenga un impacto significativo en la efectividad de estas vacunas. Por tanto, sí hay reemplazo, las vacunas pueden contribuir a ello, pero no de forma exclusiva. Y bueno, el último informe de Eurorotanet, por ejemplo, es taxativo a la hora de decir que no encuentra forma de justificar que las diferencias que hay, por ejemplo, entre los serotipos y la variabilidad intraaño y entre regiones se pueda explicar por el diferente uso de diferentes vacunas. Perfecto. Y acerca de la vacunación frente a rotavirus en prematuros, ¿cómo se está implementando en España? ¿Está financiada en todas las comunidades? A ver, teóricamente está aprobado por el Consejo Interterritorial, pero como todos sabemos en España, desde que sale del Consejo Interterritorial hasta que se lleva a la práctica en cada comunidad, los tiempos, los plazos y la ejecución práctica son muy distintas, ¿no? Con lo cual, teóricamente sí, en la práctica no está siendo así, ¿no? Y yo creo que además adolece de todas las limitaciones que de por sí tienen las indicaciones enfocadas exclusivamente a grupos de riesgo de lo que sea, en este caso a prematuros y rotavirus, pero en general sabemos que la vacunación de grupos selectivos siempre además tiene problemas de implementación en la práctica, ¿no? Perfecto.
Y respecto a la protección cruzada en la vacunación frente a rotavirus, ¿cuánto crees que importa? ¿Qué valor le das? Bueno, esa es una pregunta muy engañosa, porque la protección cruzada frente a rotavirus es el elemento fundamental que sustenta el valor de las vacunas de las que disponemos. Es decir, si no se indujese protección cruzada, no servirían para nada las vacunas de rotavirus que tenemos, porque lo que sabemos es que esa protección heterotópica se produce precisamente por la exposición repetida a la infección por rotavirus. Y con las vacunas lo que tratamos de emular es lo que hace la infección natural sin someter al huésped a riesgos. Es decir, que probablemente la protección cruzada en lo que nos importa es mucho más dependiente del número de exposiciones y del número de dosis de vacuna que de la composición per se de las vacunas. Otra cosa es la protección cruzada inducida frente a serotipos específicos y que sea homotípica o heterotípica y el impacto que pueda tener. Esa sería otra parte de la pregunta distinta. Y bueno, ahí sabemos que la protección homotípica es más duradera en el tiempo que la heterotípica y que eso está perfectamente demostrado también, pero de nuevo, los datos cuando intentas mirarlo a gran escala en la implementación de países y sabiendo que luego no puedes comparar lo que pasa en un país con otro ni nada directamente, pero en su conjunto vemos que esa variabilidad o que esa protección cruzada o la menor duración de esa protección cruzada o la menor efectividad cuando la protección es heterotípica, luego no está teniendo un impacto significativo en la efectividad de esas vacunas en la aplicación a gran escala. Por tanto, creo que todas las vacunas de las que disponemos en nuestro medio y otras que no están aprobadas en nuestro medio, todas son capaces de producir protección cruzada porque es inherente a que puedan funcionar, es decir, e incluso no tiene nada que ver ni con las GES ni con las PES probablemente, sino con otros elementos de rotavirus, VP6 y otros que expliquen que puedas luego tener encuentros con cepas totalmente heterotípicas y no volver a tener clínica. Y después la protección que tanto nos han hablado de toda esta pelea de marketing entre las empresas sobre yo tengo 5, 1, 7, creo que tiene una relevancia menor, por lo menos desde el punto de vista de salud pública. Ya de salud individual podríamos discutir. Perfecto. Y en cuanto a la enfermedad por rotavirus, que se ha visto que se ha relacionado con efectos extraintestinales, diabetes, celiaquía, ¿existe evidencia suficiente que apoye esta relación? A ver, es uno de mis temas favoritos, como bien sabes, porque además hemos trabajado mucho en eso en nuestro grupo, tú, José, nosotros, ¿no? Y nos encanta ese tema, ¿no? Pero creo que hay que ser también prudentes. Es cierto que hay indicios, pero todos basados fundamentalmente en estudios ecológicos o estudios experimentales animales, en los que, digamos, estamos aprendiendo que probablemente la infección por rotavirus es más que una infección puramente intestinal y que el rotavirus puede tener manifestaciones extraintestinales, fundamentalmente del sistema neurológico, ¿no? Del sistema nervioso central, convulsiones y otras, y después también que podría actuar como trigger en sujetos susceptibles de enfermedades autoinmunes, diabetes, enfermedad celíaca, etc. En la práctica hay estudios ecológicos que muestran bastante contundentemente en relación, por ejemplo, a rotavirus y convulsiones, esa relación y la protección de las vacunas frente a ese efecto inespecífico, que puede ser un efecto heterólogo de las vacunas o más probablemente simplemente que la vacuna hace su trabajo y evitas una manifestación que no asociamos habitualmente a rotavirus o de forma tan general a rotavirus, porque además rotavirus solo lo buscamos en niños que habitualmente tienen diarrea. Y luego enfermedades de tipo autoinmune y en las que puede actuar como trigger, también hay algunos datos, pero que hay que analizar con cautela. Hay datos de Australia, de Estados Unidos en relación a disminución de diabetes en las cohortes de vacunados versus cohortes históricas y cohortes no vacunados, pero hay que leerlos con cautela y más confusos y probablemente menos concluyentes en relación a enfermedad celíaca, aunque hay algunos trabajos muy bonitos que no hablan solo de rotavirus, sino de reovirus en general. Con lo cual, creo que es un tema muy interesante que hay que seguir estudiando, que se deberían hacer ensayos clínicos específicos y que en cualquier caso no le restan importancia, indicación y evidencia a la necesidad de vacunar universalmente a rotavirus, donde España, por cierto, es un país que está muy por debajo de donde le corresponde. Perfecto. Pues muchas gracias, Fede. Nos queda un minuto. Voy a lanzar la última pregunta para Jesús y para José Tomás, porque es hablar un poco de futuro. Si tenemos algún antibiótico a las puertas para la edad pediátrica, porque da la sensación de que nos estamos quedando sin antibióticos, y para José Tomás, si tenemos algún antifúngico a las puertas. Bueno, que yo conozca así a las puertas para uso exclusivo pediátrico y que nos sirvieran para la patología más prevalente en pediatría,
Que yo sepa, no hay ninguna cosa así nueva, ¿eh? Yo creo que lo que tenemos es lo que tenemos y no hay más. Sí, de cara a hospitalario, pero siempre escaso, ¿no? De hecho, una de las preocupaciones de las preocupaciones actuales es que las compañías farmacéuticas invierten poco porque es poco rentable en descubrir nuevos antibióticos que al fin y al cabo son siempre tratamientos cortos, no es como un antihipertensivo que es un tratamiento de por vida. Y José Tomás, respecto a antifúngicos. Bueno, respecto a los antifúngicos, la verdad es que yo creo un poco en línea con lo anterior, no hay grandes novedades, pero es una gran novedad el que se vayan aprobando fármacos que ya están en adultos a partir por debajo de una cierta edad. Entonces yo creo que hay la buena noticia de la reciente aprobación de la nidurafungina a partir de un mes. Vamos a tener a buen seguro en breve una aprobación de isavuconazol por encima de un año. Y porque ya está, ya hay datos. Y luego también en adultos, si hay algún dato pediátrico, hay un itraconazol con una excelente biodisponibilidad, que es el suba-itraconazol, que mejora enormemente la biodisponibilidad y ya hay datos por encima de 12 años y que yo creo que puede ser una buena estrategia. Y luego, evidentemente, hay que seguir trabajando y afortunadamente ya sabéis que es necesario un plan de investigación pediátrico en todo fármaco que salga. Y en adultos hay fármacos muy interesantes, por ejemplo, la restafungina, que es una nueva candina, que se permite la administración una vez a la semana, lo cual puede ser un fármaco excelente para la profilaxis. Y luego, bueno, se está investigando en fármacos con nuevas dianas, ¿no? Porque sabéis que tenemos un problema, puede haber un problema de cándidas resistentes como Candida auris, y hay nuevos fármacos que pueden ser interesantes y que esperemos que tengan un plan de desarrollo pediátrico, ¿no? Perfecto. Y además, ya para que Fede también tenga su hueco en esta pregunta, que tenemos las vacunas también como opciones para intentar acabar con resistencias antibióticas y demás, ¿no? O sea que un poco cerrando el círculo. Sí, yo creo que es uno de los efectos directos o no esperados inicialmente, pero directos y lógicos de las vacunas en la lucha de las resistencias antibióticas. Y bueno, eso todos los que lo escuchan lo saben y es una gran noticia. Y bueno, ahí sí que ellos no podían decir nada si vengo a hablar yo de vacunas, de futuro de vacunas, así que aquí sí que hay un porrón. Creo que piensa en cualquier enfermedad y hay un candidato vacunal en desarrollo. Esa es la diferencia ahora mismo, por desgracia, en comparación con los antibióticos, me digo, en desgracia para los antimicrobianos. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Podría quedarme toda la noche hablando con vosotros, pero me temo que no es posible. Daros las gracias a los tres por vuestras excelentes contestaciones. Ha sido un placer. Y bueno, espero que toda la audiencia lo haya disfrutado tanto como yo, que estoy segura porque sois estupendos. Así que buenas tardes a todos y nada, espero veros mañana por la mañana con la continuación de las jornadas. Un saludo. Muchas gracias. Buenas tardes. Un beso. Gracias, Irene. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao.